Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y esto es un poco predicciones para España. ¿Sí? Voy a estar haciendo un análisis. Mucho vengo ya prometiéndoles a mis hermanos españoles que iba a estar mirando un poco cómo se vienen estos meses para todos ustedes. Así que hoy vamos a estar haciendo una presentación sobre lo que es la revolución lunar de España para lo que atraviesa el periodo de febrero, que arranca el 10 del 2, o sea, ya están ingresados, pero quiero que veas algunos detalles de esta revolución igualmente. Vamos a avanzar un poco sobre la siguiente revolución, que es la de marzo, ¿sí? Y vamos a hacer una mirada sobre cómo se está viniendo la energía en cuanto a revoluciones también para Pedro Sánchez y qué es lo que viene para él, ¿ok? Yo les vengo hablando mucho de una figura que se va a ir como desintegrando, ¿no? Como algo ahí que siento que España va a tener un año de mucho conflicto interno, donde realmente hay cambios que se van a tener que realizar tal vez intempestivamente y antes de lo pensado. Te invito a todos ustedes, hermanos españoles, a que vayan a mirar, te voy a dejar igual las tarjetas por acá arriba, tanto lo que fue la revolución solar que hice para España, que es de cumpleaños a cumpleaños, ¿sí? Ustedes ingresaron en la temporada de Sagitario, como también uno de los últimos videos que hice sobre Pedro Sánchez, concretamente su revolución solar, que comienza ahora el 29, y cómo se viene, ¿no es cierto?, el año político para este personaje. Entonces, nada, te voy a dejar esas dos tarjetas para que las revises y mires esos videos, te acoples a la información, y en este vamos a estar hablando, como dije, de un poco estos 2 meses o este periodo de tiempo que se abre para España en esta temporada ya de Piscis, y también la revolución de Pedro Sánchez, ¿ok? Bien, te van a estar apareciendo carteles, por supuesto, con toda la información sobre lo que son sesiones para todos aquellos que quieren hacer su carta natal, revolución solar, la consulta Astro Tarot VIP, donde combinamos un poco todo lo que son tránsitos, ¿sí? Con preguntas con el tarot. También para todos aquellos que estén interesados en hacer cursos, toda la información desde la página web. Te voy a dejar por acá carteles para que puedas pegarte una vuelta por allí, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar un poco con esto que te contaba, ¿sí? Cosas que a mí me parecieron muy interesantes en esta revolución lunar, ¿sí? Lo tenemos por acá, todo este eje que ves acá, ¿ok? Y es la casa número 4. Qué cosa más densa, ¿sí? Ahora, cuando nosotros pensamos en lo que es casa número 4, ¿sí? Tenemos que entender que la casa número 4 representa un poco al país, la identidad por pertenencia de un pueblo, ¿sí? Siempre les hablo de lo mismo. Casa número 4, identidad por pertenencia de un pueblo, ¿qué significa ser españoles? Tiene que ver con las tierras, tiene que ver con el campo, los agricultores, tiene que ver también con los lugares públicos, monumentos públicos, las plazas, las calles, ¿sí? Tiene que ver un poco con la calidad de vida, ¿no? Y con todo lo que sean condiciones del clima. Entonces, en este momento, ustedes pueden ver acá que tenemos una casa 4 con Plutón, el agente de la muerte y la transformación. Tenemos a Marte. Marte genera conflictos, alborotos, genera disputas, genera acciones en este caso que pueden ser violentas. Tenemos a Venus, que Venus viene detrás, queriendo pacificar o queriendo llegar a acuerdos sobre esta violencia o sobre este reclamo que se activa con Plutón-Marte. Y tenemos, por supuesto, a Mercurio, que son los discursos y las comunicaciones en torno a toda esta situación eje de conflicto que se genera en la casa número 4. Por eso yo siento que para España es realmente, ya lo habíamos visto en la Revolución Solar, pero es un año donde va a estar muy marcado, muy fuerte esta energía de que es un momento de transformación importante. Este va a ser un año de un mundillo interno muy activado, ¿sí? De situaciones de confrontación directa. Creo que va a ser un año de muchas movilizaciones, ¿sí? Plutón, Marte abre un ciclo de 2 años. Siempre tengamos en cuenta que ellos se van a volver a encontrar en el signo, ¿no es cierto?, de Acuario luego en el 2026. Entonces,
es importante entender que acá se abre un momento de disputas, ¿no? Marte, que es el planeta, como digo, del alboroto, del conflicto, de la guerra, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver también con policías, militares, ¿no es cierto? Todo eso que se activa probablemente en las calles en este periodo. Marte-Plutón puede traer incluso muchas pérdidas de personas, ¿no? Porque Plutón es la muerte, ¿no? Plutón tiene tanto que ver con eso, pero en este caso puntualmente Plutón está depurando un viejo sistema, ¿sí? Y Marte es como que va poniendo, ¿no es cierto? A mí me gusta siempre pensar que Marte pasa y va dejando como la dinamita, ¿no? Va dejando la dinamita, ¿no es cierto? Te la va dejando ahí y eso en algún momento explota, ¿no? Entonces, como Marte es un planeta rápido, ¿sí? Él va dejando y dice, bueno, vamos a dinamitar esto. Él sigue, ¿no? Él sigue el camino. Pero ¿qué pasa? Que acá hace un encuentro en un ciclo Plutón-Marte de 2 años. Entonces, para mí, hay cosas que van a estar activadas durante todo este periodo de tiempo, ¿sí? Venus, como dije, viene detrás, pero todavía Venus viene llegando como tarde, ¿no? Entonces, primero vamos a ver una zona de gran conflicto y luego tenemos un encuentro Marte-Venus, la paz, la guerra, ¿no es cierto? Entonces va a estar bastante difícil para España en este momento llegar a acuerdos, a conciliaciones, especialmente con todo esto de el campo activado, la gente en los reclamos activada. Y fíjense que además nosotros podemos observar, ¿sí? Si yo marco acá, por ejemplo, esta conexión, ¿no? De Plutón-Marte, nosotros podemos ver que esto está haciendo un sextil con Neptuno en la 6, ¿no? La 6 va a generar mucho tema de alborotos y caos, ¿no es cierto? Desde el lugar de los trabajadores, los obreros, los sindicatos, el sistema sanitario, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay algo acá que se activa y se activa de una manera muy fuerte, ¿no? Fíjense que Venus, que quiere pacificar, haciendo un trígono ¿con quién? Con Urano, ¿no? Urano desde la 8. ¿Y Urano qué dice desde la 8? La 8 son los cambios violentos. La 8 es la casa de la muerte y la transformación. La 8 tiene que ver mucho con todo lo que son los impuestos, ¿no? Tiene que ver mucho con las pensiones también. Y Urano está generando un gran alboroto porque sí o sí España va a un proceso de cambios violentos, donde el pueblo va a ser el gran protagonista de este reclamo, de este pedido, ¿no es cierto?, de cambios, de este pedido de cómo se ven las cosas, ¿no? Por eso, como les digo, Urano es impaciente, quiere los cambios y los quiere ahora, y en una casa como la casa 8, la presencia de Urano es muy compleja porque nos habla realmente de un momento donde los cambios se van a producir, ¿no es cierto?, a través de las disputas y de una manera impaciente, ¿no? Por eso es que cambio violento, perfecto, siempre y cuando esto se ponga de acuerdo con Venus, ¿sí?, que es un trígono, es una llamada telefónica, para realmente traer esas reformas en todo lo que tenga que ver con el sector de campo, de impuestos y de cómo las cosas se están llevando a cabo en España, ¿no? Vamos a ver algo más, pero en un momento, acá. Tenemos acá Saturno, que está conjunto a la Luna, ¿no? Saturno, la ley y el orden, la restricción. Yo creo que se va a restringir mucho el movimiento de la gente en las calles a través de la policía, de las fuerzas, ¿no es cierto? Mucho Saturno pisando a la Luna, que es el pueblo, ¿sí? La Luna pisa y Saturno es como que le dice, no te podés mover por acá, ¿no es cierto? No te podés mover por acá. Y fíjense como esta situación, ¿no?, de querer controlar a la gente que se esté manifestando hace una inconjunción al ascendente, ¿sí? Y el ascendente es un poco una entidad libriana que si bien podría llegar a intentar buscar acuerdos, no lo va a lograr porque va a estar muy mal visto cómo se está pisando al pueblo que quiere manifestarse, ¿no? Entonces, tenemos también acá, fíjense, la casa de los pactos y los acuerdos, todo lo que tiene que ver con las situaciones
ya sea entre países, con países limítrofes, pactos y acuerdos comerciales, como también los pactos y acuerdos internos dentro de la política española en este momento. Tenemos a Quirón con el nodo, así que realmente un momento crítico para ponerse de acuerdo en una decisión, ¿no? Ahí hay mucha pelea, ¿no? Y esto claramente está haciendo una inconjunción a la luna negra, que la luna negra en 12 está activando todo lo que son las sombras que dejan las miserias reveladas del país, que están realmente sacando a la luz una situación económica, ¿sí?, con el parte de la desgracia compleja y que se va a ir agudizando, y por supuesto el parte de la desgracia en oposición, ¿no es cierto?, a todos estos cambios violentos. Yo lo que me pregunto es qué se hace con el dinero de los españoles y para qué, y cómo una reforma tal vez en cómo se recaudan ciertos impuestos y demás, que es un poco lo que siento que acá estas movilizaciones también van a estar implicadas en eso, ¿sí? Hay algo de lo que siento que el pueblo español va a querer liberarse, ¿sí?, y que también va a haber un blanqueamiento concreto de la economía española y su estado real en este momento, ¿sí? Vamos a ver un poquito más con la revolución ya de marzo. Bueno, acá vamos a poner especial atención en esta revolución de marzo que arranca el 9 de marzo. Temas que se vienen para esos momentos, ¿no? Y acuérdense que en marzo vamos a tener el eclipse de luna, el eclipse en Libra. Así que bueno, luego lo vamos a analizar en otro video, España, ¿sí? Pero quiero que prestes mucha atención, temas muy fuertes que se vienen en España. Quiero que prestes atención a esta casa 6, que está espejando la 10, que es la política. Quiero que prestes atención a que la casa 8 de la muerte y la transformación está espejando mucho la identidad y el mundillo interno activado con Marte. Quiero que prestes atención a lo que pasa en la casa 10 del tránsito de la revolución, que va a reflejarse en la economía española. Me parece que es un momento, como insisto, bastante complejo. Y quiero que prestes atención a esta casa número 12, donde quedaron, ¿cierto?, cómo están acá. Sí, fíjate toda esta casa 12 cómo quedó enorme, ¿no? Y tenemos actores de todo tipo, ¿sí? Y esta casa número 12 te está espejando las calles y te está espejando la identidad por pertenencia española. Entonces vamos a ver un poco este tema. Vamos a ver acá. Vamos a empezar por este sector. Tenemos el nodo sur en Libra junto con el vértex desde la casa número 6. La casa número 6 tiene mucho que ver con trabajadores, condiciones del salario, tiene que ver con todo lo que sean los obreros, los sindicatos, ¿sí? Tiene que ver también con un sistema sanitario, tiene que ver mucho con la policía, fuerzas armadas, este tipo de temas, ¿sí? Acá yo siento que es un ciclo que se cierra de esas condiciones como vienen llegando hasta ahora, ¿sí? Y fíjense que el nodo sur es lo que yo necesito cerrar del pasado para siempre, ¿no? Con el vértex, un punto de destino, algo que iba a pasar en este momento y en este lugar y que no se va a poder evitar. Acá viene una gran desintegración, ¿sí?, para las condiciones de vida en España. Y esto está en conjunción al Plutón natal de España en la casa número 10, ¿sí? Se está espejando sobre esto. ¿Qué significa? Que todo este proceso que va a haber con los trabajadores, las condiciones del salario, todo el tema del sistema sanitario, todo lo que tenga que ver con las fuerzas policiales, todo lo que sean sindicatos o todo lo que sean las luchas de los trabajadores o de la gente por defender su calidad de vida y demás, ¿no? Van a estar yendo totalmente en contra de un sistema de gobierno que necesita ser depurado, que necesita encontrar otras maneras de llevar a cabo sus negocios o, no sé, el rumbo del país. Y esto es muy importante porque, como dije, cuando el nodo sur con el vértex se paran sobre Plutón, especialmente, que Plutón ya es un agente de poder, de dominio, de muerte y de transformación violenta,
significa que el cierre de ciclo puede ser brusco, de una manera brusca, y que no va a haber mucho lugar para la negociación de nada. Por eso yo insisto en que el pueblo va a ser un gran protagonista de una reforma que va a buscar en todo el sistema político español, ¿sí? O por lo menos el actual, ¿no? Vamos a ver qué más. Tenemos acá, fíjense, cómo desde la casa número 10, en el tránsito, ¿no?, que es el poder político en este momento, tenemos de vuelta al agente Plutón, ¿no? Entonces, ya nos está hablando de un momento donde va a haber una gran depuración del sistema, muchas cosas que van a estar siendo expuestas, y ahí viene como una reforma, viene como una gran revolución y una gran reforma de este sistema. Lo que pasa que el Plutón, ¿con quién se refleja? Con la casa número 2, que son los recursos y el dinero de España y la situación económica de España. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que Plutón se lleva puesto todo, ¿no? Siempre cuando tenemos estos primeros encuentros con la energía plutoniana, la sensación es de desintegración, es de perder todo, ¿no? Luego Plutón propone una regeneración, un renacimiento. Pero por eso digo que me parece que es un momento donde la economía española va a ir sufriendo, no sé, golpe tras golpe, afectando mucho la condición de vida de los trabajadores, y eso va a empezar a generar una olla a presión, ¿no? Que va a ir, yo diría, cada vez creciendo más, ¿no? Entonces Plutón te va a desintegrar la economía y te va a pedir rendir cuentas y te va a pedir también purga, ¿no? Purga, ¿sí? Y lo va a hacer a través de ¿qué? De la depuración de un sistema político, ¿no? Fíjense que nos quedó Marte por acá. Fíjense, Marte acá, ¿sí? Marte activado en la casa número 10, ¿no? Marte que se activa también desde la casa número 10 nos está indicando que se viene un momento violento para todo el área política, ¿no? Violento significa que se va a haber una pelea interna entre ellos, una guerra interna en la política. Y como digo, esa guerra interna que hacen los políticos afecta lamentablemente toda la situación de la economía española, que por supuesto va a afectar a todos los españoles al final del día, ¿no? El pueblo siempre pagando las consecuencias. La realidad es que Marte ya nos está hablando de un momento político de cruces, de roces, de lucha, de batalla campal, ¿eh? Acá prepárense para estos temas, ¿sí? Mucha confrontación en todas las áreas que van a tener que ver con lo que es el Senado, el Congreso español, ¿sí? Tenemos un poco Venus que quiere llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Fíjense cómo está la Luna siendo protagonista, ¿eh? La Luna va a estar muy pendiente de algo que va a pasar en ese Congreso. Saturno muy presente, la ley y el orden, el mantener una estructura dentro del caos pisciano que se está queriendo instalar, ¿no? Con ideas tal vez socialcomunistas populistas, y Saturno va a marcar muy fuerte su parada y su pisada, pero fíjense que es un sol pisciano, ¿eh? Es un sol en Piscis, o sea, este señor que en este momento representa el sol de España, el líder, Pedro Sánchez, que va a estar acá como en una pelea también, en una disputa por todo esto, mientras él ve cómo se va desintegrando todo el sistema, ¿eh? Esto es una desintegración. Ahora tengan en cuenta la casa número 12, Mercurio-Neptuno. Yo creo, la casa número 12 tiene que ver mucho con las miserias reveladas, tiene que ver con el crimen, los robos, tiene que ver con sacar los trapitos al sol, los enemigos que estaban ocultos y ahora te miran de frente. Tiene que ver también con temas de, ¿cómo se dice?, atentados, tiene que ver con temas de complot, de conspiración, ¿no? Y acá tenemos a Neptuno-Mercurio, y esto está espejándose al parte de la desgracia en la casa número 3 de España. Creo que hay que tener mucho cuidado con las comunicaciones neptunianas que pueden estar conspirando
en España, dentro de España y contra España desde afuera, ¿sí? Porque Neptuno es un agente de complot, es un agente de corrupción, es un agente de trampas, de mentiras, y está teniendo muchas conversaciones con Mercurio, muchas conversaciones. ¿Qué cosas están queriendo pactar en las sombras los socialistas, comunistas, populistas con agentes del caos? Y que esto puede llegar a traer muchos conflictos para España. Fíjense que tenemos Quirón, nodo, parte de la desgracia, y esto emplazado hacia la casa número 4, ¿no? Fíjense, Quirón, nodo, parte de la desgracia, emplazándose sobre la casa número 4 de España. Yo creo que es este liderazgo herido que ha usurpado finalmente el poder a través de maniobras, como te dije acá, Neptuno, agentes del caos y los tratos y pactos y estas conversaciones que Neptuno viene teniendo, y que este líder herido ha utilizado para generar este momento de gran caos en España, va a generar todavía mucho más dolor y mucha más angustia en esa identidad por pertenencia del pueblo, que se siente traicionado, defraudado, y que siente que está perdiendo sus fundamentos, por sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que España siente que está perdiendo de sus fundamentos, de sus valores, con esta negociación tan corrupta que está sucediendo, como les dije, desde las sombras, ¿no? Entonces un poco, fíjense cómo Júpiter acá quiere resignificar ese sentido, ¿no? Y Urano en la 1 nos habla de que marzo va a ser un mes muy agitado en el mundillo interno español, ¿sí? Probablemente en marzo vamos a ver mucha pelea, mucha confrontación, mucho movimiento así, ¿no es cierto?, de reclamo, de resistencia, ¿no es cierto?, como Urano, imagínate que es el rayo que viene, ¿no?, y te dice, me aburrí de todo esto, quiero cambiar todo. Habla mucho a veces de situaciones como de protestas, de huelgas, de situaciones de este tipo. Y es un mundillo interno que va a estar uranizado, o sea, completamente agitado y completamente revolucionado y como así, ¿no? A los uranazos, ¿no? Como imagínense esa cuestión. Y por otro lado, lo último que yo te había marcado, ¿no? Desde la casa 8, que es la casa de la muerte y la transformación, espejando la 1, ¿sí? Casa 8 quedó espejando el ascendente natal de España. ¿Qué significa eso? Hay un cambio, una muerte y una transformación de una identidad de cosas, y el mundillo interno va a estar afectado por un momento de gran transición, de cambios y depuraciones que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces esto me parece muy interesante también, y que está afectando claramente a estos pactos y acuerdos de la casa 12 con Mercurio, Neptuno, Marte y el Sol, ese líder, ¿no? Ese líder herido, ¿no?, que se va a encontrar con un gran paredón, ¿sí? Bien, vamos a analizar un poquito aspectos de Pedro Sánchez para esta revolución lunar de marzo. Bueno, acá vamos a observar un poco lo que es la revolución para Pedro Sánchez, ¿sí? Completando un poco la información de la revolución solar que hice ya sobre él, ¿sí? Vamos a mirar acá, esta revolución empieza el 25 del 2, o sea que él va a estar ingresando en esta revolución pronto. Y quiero que observes algo. Casa 8, la muerte y la transformación. Acá le quedó también el vértex, ¿no es cierto? Un punto de destino, de muerte y transformación. Estas dos caras que tiene este señor, ¿no? Estas dos caras. Luna, luna negra. Cuando la luna se junta con la luna negra, ¿no?, es como las dos caras de la realidad. Una cosa es el discurso, como, a ver, ¿cómo decirlo? El discurso que quiere él implementar, ¿no?, o mostrar
como en favor de un pueblo, que es la luna, pero al mismo tiempo todo lo que es oscuro, espurio, corrupto en realidad, ¿no? Son las dos caras, ¿no? La luna que él quiere mostrar, eh, como en esa preocupación o en esa cosa de, ¿no? De que la gente, los españoles, ¿qué? Pero de la mano de qué? De la oscuridad, de la trampa, de la mentira, de la traición, de la utilización. Qué cosa interesante. Qué cosa interesante, ¿no? Y esto está en un momento de gran cambio y transformación, ¿no? Y con el vértex es un punto de destino a su reconocimiento público o político, porque es un vértex en Leo, en la casa 8. Leo regente el sol, su posición política, su visualización. Entonces en la casa 8, ¿de qué nos habla? Se le va a ver tanto, se le va a notar tanto la trampa y el doble discurso, ¿no? Que él va a tener que él va a sufrir un momento de alto impacto donde se va a dar cuenta que va a tener que hacer algún cambio muy radical, quiero decirlo. Fíjense por otro lado como su casa 1 está súper poblada, ¿no? Además toda en conjunta a esas lunas, ¿no? En conjunta significa que se están peleando. Todo lo que él se va a dar cuenta en su personalidad. Piensen que la casa número 1 es un poco tu identidad, lo que le querés mostrar al mundo. Es un poco todo lo que está pasando internamente en tu mundo, y en España, como él es el sol, ¿sí? Representa el mundillo interno español. Yo realmente a él lo veo en un momento, fíjense, donde va a sufrir un golpe bajo que lo va a obligar a tener que depurar ciertas cosas. La guerra y la paz, la guerra y la paz. Entonces es como que él va a estar todo el tiempo en esta pelea, ¿no? De pelearse con todo el mundo, pero necesitar llegar a acuerdos. Y esto, y esto, y esto, ¿no? Como todo el tiempo lo mismo. Él por momentos se puede mostrar como así también con un discurso más marcial, más agresivo, vamos por esto, pero después también como que vuelve a Venus y dice, bueno, queriendo convencer con mejores modales, si se quiere, ¿no? Ahora, él va a estar en un momento de gran lucha interna porque se da cuenta que sufrió un golpe, perdón, que no esperaba, perdón, un golpe que no esperaba y que tiene que ver, ¿no es cierto?, mucho con temas de leyes, ¿no es cierto?, de leyes, de algún tema que se tiene que definir legalmente, y esos acuerdos y esos pactos que tal vez no alcanzaron. Veremos si le alcanzan en el próximo intento. Pero quiero decirles que la muerte y la transformación, ¿no? Queda su identidad herida, teniendo que ser depurada, ¿no es cierto? Plutón nos habla de un momento donde él ya no va a poder ser más el mismo después de este golpe y esta herida, del parte del infortunio, que le genera, por supuesto, esta lucha con el nodo sur, el cierre de ciclo de la casa 9, algún tema legal, de leyes, ¿no es cierto?, de discusión de algo de esto, y la dificultad de la negociación, como dije, con la paz, la guerra, ¿no? Pero es como que yo siento que él va a quedar herido ahí, por alguna razón, ¿no? Y todo esto, toda esta herida que va a sacar a la luz, estas dos caras de este señor. Estas dos caras. Su lado más oscuro y todo lo que quiere él hacer creer o mostrar al pueblo español, ¿no? Pero que en realidad oculta una trampa de luna negra. Así que parece que acá se viene algo muy denso con él, y toda esta situación de la amnistía. Vamos a ver. Tenemos acá en la casa número 2 Sol, Mercurio, Saturno. La casa número 2 es un poco la casa del dinero, la economía,
y él como Sol de España va a estar ahí representando este tema, ¿no? Y yo lo veo como que puede haber discursos que van a tener que ver tal vez con recortes, ¿no? Es un momento donde España va a sentir una cierta restricción, hay que poner orden con las cuentas de España, por alguna razón. Y eso al pueblo le va a traer mucha oscuridad, ¿no? El Excel de la realidad y todo el blanqueamiento de ciertos temas van a traer mucha oscuridad. Entonces para España viene un momento de restricciones económicas con Saturno cada vez más fuerte, ¿sí? Las calles españolas están apoderadas un poco por Neptuno, que es el caos, situaciones que pueden ser bastante, ¿no? de alboroto, de conflicto y especialmente en contra del líder herido de Aries, que tuvo que llegar a los acuerdos que vos ya sabés para lograr su puesto, pero que ahora se opone la casa 3 a la casa 9. Entonces todo lo que pase con el tema de la ley, la amnistía y demás, las leyes, lo que haya que definir a nivel de esto va a generar también mucho tema en la calle, ¿sí? En los lugares públicos. A él lo veo con una comunicación neptuniana full, o sea, él va a estar muy con un discurso socialista, comunista, populista de izquierda, ¿no es cierto? Y hablando, ¿no es cierto? Como queriendo convencer de ciertas cosas, ¿no? Pero que son mentiras, porque son Neptuno, ¿no? Son nubes, son cosas que parecen, pero no terminan siendo reales al final del día. Y mucho esa herida que él va a sentir, ¿no? Un líder herido que va a tener que aprender algo, una lección que él va a tener que aprender a través de todo este proceso que lo va a dejar con el parte de la infortunio en uno, herido de guerra, por alguna decisión. Se le va a notar tanto la luna negra, su lado oscuro y todo lo que quiso hacer como tramoya, como trampa, como acuerdo por debajo de la mesa, ¿no es cierto? Hay algo acá que él va a tener que enfrentar duramente. Se viene un momento de un golpe para él fuerte, ¿eh? Casa número 4, un poco todo lo que es la identidad por pertenencia del pueblo y demás, resignificar esa identidad, todos los temas que tengan que ver con el campo, el dinero del campo, los trabajadores del campo, ¿no? Y fíjense que está Júpiter con Urano, entonces yo creo que es un momento donde hay mucha revolución todavía, hay mucho conflicto que se espera frente a todo lo que va a estar pasando. Se suman, ¿no? Actores al alboroto, ¿no? Y fíjense que además es interesante ver como Júpiter, ¿no? Que tiene que ver tanto con todos los temas de dinero, de hacendados, ¿no es cierto? Las leyes también, la resignificación de los recursos de Tauro, que es la tierra, los agricultores también, ¿no? Los recursos naturales, ¿no? En cuadratura al vértex, que es un cambio y una transformación, una muerte que ocurre porque quieren ser vistos y reconocidos de otra forma, ¿no? Defendiendo con un trígono los derechos de la gente, que es la luna, el pueblo, y de los impuestos que se les cobran. Yo no sé si esto tiene mucho que ver con eso. Después ustedes, hermanos españoles, me cuentan, ¿sí? Y por otro lado, peleándose con qué? Con este Marte-Venus, ¿no? Activando una confrontación, activando... Marte va a salir a la calle, ¿no? Y también la policía va a salir a la calle, y Venus, la negociación que va a estar compleja, va a estar difícil, ¿no? Porque la guerra a la paz, la guerra a la paz, la guerra a la paz. Y fíjense cómo además es un Júpiter que hace un sextil al Saturno en 2. ¿Qué está pasando con la economía de los españoles? ¿Qué dinero se les está desintegrando a través de, no sé, recortes, ajustes o situaciones que cada vez los van aplastando más? Y por eso va a haber tanto este movimiento y este alboroto de gente en sus diversos reclamos, y esos uranazos
en toda esa identidad por pertenencia y todos los temas de Tauro que tienen que ver con los recursos, el dinero, el mundo financiero y demás de España, ¿no? Así que bueno, les dejo un poco toda esta información. Creo que para este señor Sánchez se viene momentos, ¿no es cierto?, de caída, ¿no? Él va a ir sufriendo golpes y golpes y es una desintegración. Así que bueno, mis amores españoles, les agradezco por su tiempo y nos vemos en una próxima entrega.